Ya, vamos a iniciar este tema, enfermedad hemolítica perinatal. Tiene otros nombres también, como inmunización RH. Pero primero vamos a aclarar un poco respecto a esto. Por ejemplo, ¿qué es el sistema inmunológico? Tal vez previo al tema hay que recordar, hay que tener bien claro esto, ¿no? El sistema inmunológico, en resumen, es el mecanismo de defensa, ¿no? Que tenemos todos. Este mecanismo de defensa puede ser celular o humoral. Celular por los leucocitos. Humoral, las inmunoglobulinas que producen, ¿no? Algunos leucocitos. ¿Qué es un antígeno? Una sustancia o un cuerpo extraño que ingresa a nuestro organismo, al cuerpo, ¿no? Ese es el antígeno, una sustancia extraña o ajena al cuerpo que se introduce. Y el cuerpo va a empezar a producir defensas, la policía, los militares, qué sé yo, podrían ser. Entonces el anticuerpo sería el mecanismo de defensa. En este caso más específico las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces ahí tiene que estar claro el antígeno, el anticuerpo y un glóbulo rojo. No vamos a definir, digamos, en su contexto, sino más que todo era para aclarar que vamos a hacer que este es el glóbulo rojo. ¿A qué nos referimos cuando decimos es del grupo 0, A, B, AB? Hay una proteína que está en la membrana celular, que es propio de ese glóbulo rojo. Puede ser A, por ejemplo. Otro puede ser B, en otro glóbulo rojo, ¿no? Entonces, si es que el glóbulo rojo tiene el antígeno A, es pues del grupo A, o B, o AB, o algunos no tienen, ¿no? Es 0. Y otra clasificación, ese es el ABO. Algunos glóbulos rojos, o es decir, algunos manifiestan el antígeno D, que decimos el RH. Si es que tiene el antígeno, es RH positivo. Y si es que no tiene el antígeno, esto es RH negativo. Y la mayoría de la población somos RH positivos. Bien, la isoinmunización, esta enfermedad hemolítica, afecta el 5% de los matrimonios. 1 a 10% pasa si es que va a haber embarazo, si es que en su primer embarazo hubo sensibilización. 30% en el segundo embarazo, o sea, es mayor. Cuanto más se sensibiliza la paciente, es mayor. 50% de probabilidad en el tercer embarazo. 2% post-aborto. 4% post-aborto provocado. 85% SRH negativo. La prevalencia, 1 a 6 en 1000, muy inferior a la tasa del 10% observada previamente en la introducción de su profilaxis. La mortalidad perinatal relacionada es del 1.5 por 10.000 nacidos. Los tipos de sangre, ¿no? 40% es ORH O positivo, 34% A positivo, 9% B positivo, 7% O negativo, 6% A negativo, 3% AB positivo, 2% B negativo y 1% AB negativo. De todo esto, el 86% es positivo, ¿no? La mayoría. Y el 14% es RH negativo. Dentro de la etiología, 66% tiene incompatibilidad al grupo ABO, al sistema ABO, 33% incompatibilidad RH, 2% incompatibilidad a otros antígenos. Bueno, esto solamente para mostrar que en la otra clasificación del RH, sistema del grupo sanguíneo, hay otros antígenos, ¿no? Pero sin embargo, el que produce leve a severo es el K, subantígenos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en detalle en esto, pero saber que hay el antígeno D, ¿no? Que es el RH. Hay otros subtipos que les digo. No vamos a entrar en detalle ahí. ¿Cuándo se presenta la incompatibilidad RH? Se presenta cuando la madre
es RH negativa y el padre es RH positivo. Y conciben un feto RH positivo. La madre RH negativo, el padre le ha transferido su gen dominante y el feto resulta ser el RH positivo. Padre homocigoto D, en el 100% sus hijos van a ser RHs positivos. Padre heterocigoto D, que al lado debe haber una D minúscula, ¿no? Recesivo, al 50% de los hijos van a ser RH positivos y el 50% negativo. Esto es lo que les decía, sus sinónimos son eritroblastosis fetal, anemia hemolítica del recién nacido, anemia congénita del recién nacido, eritroblastosis fetal, icterus gravis, incompatibilidad de RH. Se puede encontrar en otros libros con estos nombres. Dentro de la definición, la incompatibilidad es una expresión multisistémica en el feto neonato secundaria a la hemólisis de eritrocitos fetales por inmunoglobulinas presentes en el suero materno. Las manifestaciones clínicas son múltiples y de gravedad variable, ¿no? Y van a incluir anemia en el feto, obviamente, insuficiencia cardíaca, metaplasia medular, hidros fetal, hiperbilirubinemia neonatal y muerte fetal neonatal. Esto debido al paso de eritrocitos fetales a la madre, con antígenos heredados del padre que no posee la madre. Esto va a hacer que la madre produzca anticuerpos, ¿no? Producción de anticuerpos por parte de la madre. La sensibilidad va a depender de ¿qué? De la cantidad de inóculo, o sea, de la cantidad de sangre RH positivo fetal que le ha pasado a la mamá, ¿no? Cuanto más antígenos haya, mayor defensa. Entonces va a depender de la cantidad del inóculo, de la coexistencia de incompatibilidad ABO entre la madre y el recién nacido, o sea, la incompatibilidad RH más la coexistencia de ABO. Cerca del 30 a 35% de personas RH negativas no responden al antígeno RH. Suele pasar, pese a que la madre es RH negativa y el feto RH positivo, en un 30 a 35% puede no responder. Genera una destrucción de glóbulos rojos fetales en la circulación materna, remoción de desechos de glóbulos rojos por fagocitos hepáticos. Dentro de los aspectos genéticos, padre, RH, es decir, sus genes, ¿no? Positivo, o sea, dominante en sus dos alelos, la madre igualmente, 100%, ¿no? La probabilidad. Aquí, negativo, 100% negativo. Aquí, un dominante, un negativo, un dominante, un negativo. Existe la probabilidad de, puede ser positivo con un recesivo o negativo. Padre, dominantes, ¿no? Los dos alelos. Madre, negativo, 50-50, ¿no? Puede ser, es decir, 50% de probabilidad de ser positivo y 50 negativo. Aquí, el padre, un alelo dominante, uno negativo. Madre, negativo. Aquí, el feto va a ser positivo, pero con un alelo negativo. O puede ser negativo, ¿no? Las posibilidades de transmisión genética. El sistema RH, ¿no? Es el del D que dijimos esto. Tiene 6 genes alelomorfos, 6 locus, con cromosoma. Ellos son el CCDD que les decía, pero el más importante es este, ¿no? El D, el que se manifiesta. A la 6ª semana de gestación, el antígeno RH está expresado en el glóbulo rojo. A la 6ª semana ya se expresa el antígeno. El 45% de individuos RH positivos es homocigoto, a factor D, y 55% restantes heterocigoto, por haber heredado un factor D positivo y otro negativo de padres. Es lo que veíamos en la gráfica anterior. Algunas madres clasificadas como RH negativos, DU positivos. El factor DU es un
D débil. Sin embargo, ya se lo cataloga como positivo, ¿no? Es un poquito complicado entender, pero es así. ¿Ya? También en el laboratorio a veces reportan que sí tiene el antígeno DU, van a escuchar. Entonces es un D débil, pero ya se considera como positivo, ¿no? La respuesta inmunológica primaria al antígeno RH es lenta, requiere semanas a meses. Y los anticuerpos iniciales de agudicidad, ¿no? Son IgM, de alto peso molecular, 900.000, no atraviesan la placenta. Eso es importante saber. Más tarde se producen antígeno G, de bajo peso molecular, que cruza la placenta y ocasiona la hemólisis fetal, ¿no? Son las inmunoglobulinas 1 y la inmunoglobulina G3, G1 y G3. Estas sí van a atravesar la placenta, son los causantes de toda la cascada patológica de la isoinmunización. Aquí en la gráfica, ver, ¿no?, que la madre no tiene esa RH negativa. El feto es RH positivo. Estos glóbulos rojos RH positivos han atravesado la barrera placentaria y ha llegado al torrente sanguíneo, ¿no? Y la madre ha producido anticuerpos, son los cuadrados amarillos. Si parte de la sangre del feto pasa al torrente sanguíneo de la madre, su cuerpo producirá anticuerpos en respuesta. Estos anticuerpos podrían pasar de nuevo hacia el feto, a través de la placenta y causar daños en los glóbulos rojos de este, ocasionando anemia de leve a grave en dicho feto, ¿no? Primero, estos anticuerpos se producen en el sistema circulatorio de la madre y luego atraviesan por la placenta al feto, ¿no? Y en el feto ocasionan el daño. Los eritrocitos fetales acceden al torrente sanguíneo materno. El sistema inmune trata las células fetales como sustancias extrañas y forman anticuerpos anti-RH, ¿no? Anti-D. IgM, de mayor peso molecular, no pasan la barrera placental. Y esto va a depender también de la dosis de transfusión desde el feto. Volumen mayor a 0,5 ml aumenta el riesgo de sensibilización. El feto generalmente no se afecta en el primer embarazo, ¿no? Posteriormente, en los siguientes embarazos, suele sensibilizarse. En un embarazo posterior con feto RH positivo, ya ocurre una sensibilización precoz, síntesis de IgG, que tiene un peso molecular, menor peso molecular, atraviesa la barrera placentaria. En gestaciones mayores a 16 semanas de gestación. Estas inmunoglobulinas van a producir una reacción contra los antígenos D y destrucción de los eritrocitos fetales, que van a causar la enfermedad hemolítica perinatal. Va a existir diferentes grados de la enfermedad, ¿no? Puede ser leve hasta la muerte. Tiene una expresión clínica variable. Todo por el traspaso de las inmunoglobulinas. Va a haber una destrucción de los glóbulos rojos que va a generar anemia. Esta anemia severa puede causar una hidropesía fetal, secundario a la destrucción masiva de hematíes, ¿no? O glóbulos rojos fetales, que va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Esto no es inflamación, sino un edema corporal total y un colapso circulatorio, ¿no? Con gran riesgo de muerte intrauterina. Esta anemia, en una primera instancia, puede generar una eritropoiesis exagerada del feto, una eritroblastemia, una lesión hepática, hipoproteinemia, hidrops, convulsiones, daño cerebral, sordera, muerte, el 10%. También la hemoglobina generada secundaria a la hemólisis va a producir una hiperbilirubinemia. Esto va a generar una ictericia. Después del parto, una ictericia severa, hepatomegalia, y este cuadro que es temido, ¿no? El kernicterus,
cuando hay una hiperbilirubinemia severa, o no se lo trata, que ya son secuelas, podríamos decir, de la hiperbilirubinemia a consecuencia de depósitos de bilirrubina en el cerebro. Esto es una gráfica de lo mismo. ¿Qué factores influyentes puede haber o factores de riesgo tal vez? Como habíamos dicho, una presencia concomitante de incompatibilidad del sistema ABO. Un tercio de la población es RH negativa, está genéticamente determinado a no responder a, también habíamos dicho esto, ¿no? Un 30-35% que puede no responder. El embarazo extrauterino, o sea, un embarazo ectópico, peor si es complicado, ¿no? La sangre fetal o embrionaria en este caso atraviesa y pasa a la madre, ¿no? Va a generar sensibilización. Biopsia de vellosidades coriales, también generamos en microtraumas. Amniocentesis, cordocentesis, la drogadicción, placenta previa, desprendimiento placentario, versión externa. La versión externa se refiere a la manipulación, vamos a decir, es decir, durante el parto que hace el partero y trata de hacerlo girar, ¿no? De ponerlo de cabeza al feto. Operación cesárea, alumbramiento manual y aborto, ¿no? Son los factores predisponentes o de riesgo. Las bases de diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Primero, hay que detectar pacientes de riesgo, ¿no? De inmunización RH. Si es una madre, RH negativa, ¿no? Y el padre es RH positivo. Entonces, en un control prenatal sí o sí debemos pedir grupo IRH. Detección pacientes isoinmunizados. Ah, sí, en mi anterior embarazo tenían que ponerme una vacuna y no me han puesto. O me han dicho que mi bebé mi bebé se ha muerto aquí en el útero porque hizo inmunización, ¿no? O sea, recolectar datos. Antecedentes obstétricos, determinación de anticuerpos maternos podemos hacer contra el factor D, sistema RH, la membrana eritrocitaria fetal, detección de severidad de su inmunización RH, grado de anemia perinatal y sus complicaciones, ¿no? Recolectar datos. En el primer control prenatal debemos identificar pacientes con riesgo de su inmunización, incompatibilidad sanguínea del matrimonio, genotipo del cónyuge, antecedentes maternos, evolución de gestaciones anteriores, datos de mortalidad perinatal, ictericia, ¿no? Transfusiones, administración de gamma globulina en partos anteriores, antecedentes de transfusiones, CUMS indirectos, titulación de anticuerpos, o sea, el CUMS indirecto se refiere a la titulación de anticuerpos en sangre materna, circulantes anti-D. Hay un test de CUMS directo e indirecto. El directo es cuando se toma muestra del feto y el indirecto es de la madre, ¿no? Valorar el grado de riesgo de desarrollar anemia hemolítica. La prueba de CUMS, antiglobulina humana, demuestra la presencia de IgG. Reactivo en suero de CUMS. También se puede inyectar suero humano inyectado a conejos o cabras, ¿no? Va a producir la aglutinación. Se obtiene suero antiglobulina humana. Va a generar mecanismo de aglutinación, anticuerpos del suero positivo simultáneo a los fijados a 2 gramos de laboratorio. Bueno, el punto es que hay una prueba de CUMS, ¿no? Esto es lo que les decía, la prueba de CUMS indirecto, se toma la muestra de la sangre materna, ¿no? Demuestra la presencia de inmunoglobulina G en el suero de la embarazada, o sea, de la mamá. Se dice positiva cuando hay aglutinación. O sea, toman la muestra, el suero, y le ponen al glóbulo rojo y ahí se aglutina, ¿no? Significa que hay inmunoglobulinas. Indica que los glóbulos rojos se fijaron a anticuerpos presentes en el suero estudiado. Es un poco complejo, ¿no? Para mí es un poco difícil hacerlos entender, o sea, me es un poco complicado explicar. Lo mismo, la prueba de CUMS indirecto
El título de anticuerpos debe ser determinado en todas las pacientes RH negativos entre las semanas 12 y 14. Esto es importante. Si digamos la mamá dice, o encontramos factores de riesgo en la mamá o en su primer embarazo tuvo, ¿no? Y su inmunización, entonces a esta semana de embarazo sí o sí debemos pedir un test de Coombs indirecto. Debe ser repetido con intervalos de 2 semanas a un mes hasta que los niveles indiquen que deben realizarse pruebas diagnósticas más invasivas, ¿no? Si los niveles están subiendo, entonces nos dice que debemos pasar a otro tipo de estudios para afinar el diagnóstico. Esta es la prueba de Coombs directo. La muestra se toma en el recién nacido o en el feto. La prueba de Coombs directa demuestra la presencia de anticuerpos maternos, o sea, IgG, fijados en la superficie del eritrocito del recién nacido. Bueno, esta es cómo se hace, ¿no? Se dice positivo cuando hay aglutinación, indica que en los glóbulos rojos del recién nacido están afectados. Si la prueba de Coombs indirecto es positivo, se debe hacer la titulación de anticuerpos cada mes para ver si va subiendo. Cuantificar grado de sensibilización de la embarazada. Títulos que aumentan significa que hay un proceso sensibilizante activo. Los títulos estables y su inmunización previa. Y hay que hacer la titulación de anticuerpos albuminosos. Esto de laboratorio debe ser. Titulación, ¿no? En casos de prueba de Coombs indirecto positivos. Diluciones crecientes del suero. Problema en albúmina bovina. Puede haber problema en la realización del estudio. La máxima dilución en la que se compruebe reacción cuantifica el grado de sensibilización. Esto es otro tipo de estudio, la prueba de Liley. Titulación de anticuerpos albuminosos mayor a 1 en 16. En casos de antecedentes de mortalidad perinatal por enfermedad hemolítica perinatal. Se trata de un estudio espectrofotométrico de líquido amniótico en embarazos mayores a 27 semanas. Predice la severidad de la afección fetal. Mide bilirrubina en líquido amniótico, directamente relacionado con la gravedad de la enfermedad. Entonces mide aumento de la intensidad óptica a 450 nanómetros de longitud de onda. Se toma 10 ml de líquido amniótico, centrifugación, filtración, lectura, rango, espectrofoto. Esto solamente para saber, ¿ya? Graficación logarítmica. Esto no hay que memorizar. Tal vez es importante saber, no tanto para nosotros, pero que hay vamos a decir como niveles, ¿no? 1, 2 y 3 de acuerdo a la densidad óptica. Es como cuando le ponemos una pintura, digamos, a un líquido. Si le ponemos 2 gotas, es más tenue. Si le ponemos 4 gotas, es más oscura. 6 gotas, más intensa, ¿no? Entonces, por eso son estos niveles. ¿Pero qué significa? Zona 1, zona 2, zona 3. ¿Qué significa? Esto yo creo que es más para los de laboratorio. Si está en la zona 1, repetir en 4 semanas. En zona 2, repetir en 1 semana el análisis, ¿no? En la zona 3 ya corresponde hacer una cordocentesis, tomar muestras de sangre. Bueno, hasta ahí. Es un poco complejo estas cosas. Esta es lo mismo. No vamos a entrar en detalles de laboratorio. Esta es la amniocentesis. Entonces, se hace la amniocentesis para el estudio de lo que estábamos viendo, ¿no? La espectrofotometría de líquido amniótico para determinar pigmentos de bilirrubina como indicador de hemólisis y grado de anemia fetal. Puede realizarse técnicamente a partir de la semana de 16 de gestación en las madres que los títulos de Coombs indirecto estén mayores al nivel crítico. La ecografía revela signos de compromiso fetal y antecedente de feto muerto o hidrópico. La ecografía es importante, el ultrasonido. Establecer la edad gestacional con una ecografía temprana. Valorar el bienestar fetal con la ecografía, ¿no? Un perfil biofísico puede ser. También la ecografía nos sirve para guiar procedimientos, la amniocentesis o la cordocentesis. Y esto sí es importante, determinar el grado de anemia indirectamente. O sea, con eso
Mire, en resumen, llegamos que la ultrasonografía lo anula a la prueba de Liley, ¿no? Le anula a la amniocentesis. Yo tranquilamente con esto puedo determinar el grado de anemia y la severidad de la enfermedad. Con el ultrasonido podemos encontrar una placentomegalia, un aumento del diámetro de la vena umbilical, polidramios, hepatoesplenomegalia, ascitis, desame pleural, desame pericárdico, edema del cuero cabelludo y celular subcutáneo. Todo esto son datos de un hidrops fetal, ¿no? O sea, la ecografía describe así, se verifica esto, y al final nos dice, es un hidrops fetal. Es un método confiable para diagnóstico de hidrops fetal, poca utilidad para el diagnóstico y manejo de la anemia fetal. Aquí la placenta, muy engrosada, ¿no? Esto es una placentomegalia. Acá esto, hidro, hidrotórax, estos son los pulmoncitos, esto es el tórax. Y aquí ascitis, en la ecografía. Esto también es importante y actualmente es aplicable, ¿no? La velocimetría Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, medición de la velocidad máxima de la arteria cerebral media. En el feto anémico conserva la entrega de oxígeno al cerebro, aumentando el flujo cerebral de sangre de viscosidad baja. ¿Cuál es la metodología para medir el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media? El feto debe estar en periodo de reposo por lo menos 2 minutos. Madre debe estar en apnea. Visualización del polígono de Willis. Si se acuerdan neurología, hay un polígono de Willis, ¿no? Con Doppler color. Imagen debe ocupar más del 50% de la pantalla y la arteria cerebral media debe ser visualizada completamente. El ángulo de insonación cercano a 0 grados. Las ondas deben ser similares a 5 a 15. Medir pulso venoso sistólico. La medición debe realizarse al menos en 2 ocasiones. Esto ya técnica también del ecografista, ¿no? A nosotros nos interesa el informe y qué dice. Aumento de la velocidad del flujo en la arteria cerebral media. De alguna forma nos puede medir, ¿no? La velocidad, es decir, la concentración de hemoglobina fetal. Claro. Cuanto más destrucción hay de glóbulos rojos, la sangre es más acuosa. La correlación entre el flujo en la arteria cerebral media es mucho más robusta cuando la hemoglobina fetal está por debajo de 10. Reemplazó la determinación de hemoglobina en líquido amniótico. Reduce en número los procedimientos invasivos, ¿no? La ecografía Doppler. Y tiene una sensibilidad del 100%. Bueno, aquí una imagen de la ecografía Doppler. Cordocentesis. Sí, en algunas ocasiones es no más importante hacer la cordocentesis. Es un procedimiento invasivo. O sea, se refiere a puncionar el cordón umbilical y sacar muestra de sangre, ¿no? ¿En qué casos está indicado? Una medida igual o mayor al percentil 80 de la zona 2 en el gráfico de Liley. Entra en la zona de transfusión intrauterina. Pico sistólico de la arteria cerebral media mayor a 1.5 múltiplos de la mediana a la edad gestacional. Tener disponible sangre ORH negativo según la necesidad de transfusión. ¿Cuál va a ser la utilidad? Determinación del tipo de sangre, ¿no? El RH. También determinar la hemoglobina, el hematocrito. Recuento de reticulocitos. No se olviden que los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros. Entonces, cuanto más reticulocitos hay, significa que está habiendo mayor hemopoiesis, mayor destrucción, ¿no? O sea, mayor destrucción y la médula sí está tratando de reemplazar. Y para hacer un test de Coombs directo. Para eso, esa es la utilidad de la cordocentesis. Está indicada la transfusión intrauterina si el hematocrito es menor a 30 y el feto aún es inmaduro. Debe estar realizada por manos expertas, obviamente, y existe riesgo de muerte fetal. Muerte fetal en 1.5% posterior a las 24 semanas. Y aumenta, ¿no? Si es menos de 24 semanas.
¿Cuáles son los indicadores clínicos de transfusión feto-materna? Importante. Aborto, embarazo molar. Esto hacemos hincapié, ¿no? Para la historia clínica. Embarazo ectópico roto, biopsia, amniocentesis, cordocentesis, muerte de un gemelo, versión externa, trauma abdominal, cesárea, recién nacido anémico, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, partos traumáticos, partos instrumentados. Este término, en algunas, este nombre, a veces nos olvidamos, pero hay que saber. El test de Freyhauer-Bethke se refiere a la determinación de volumen de sangre fetal que ha ingresado a la madre. Es detectable a partir de los 0,2 ml en 5 litros. En algunas ocasiones se pide esto. Habíamos hablado de que cuanto más sangre pasa a la madre, mayor la sensibilización, ¿no? Entonces, con esto podemos saber cuánto de sangre ha pasado. No es lo mismo que pase 0,2 a que pase 2 o 5. Entonces, con eso ya nos va a servir para ponerla una ampolla de anti-D, 2 ampollas o 3 ampollas, de acuerdo a lo que salga esta. Al final, ¿cuál va a ser nuestros objetivos del manejo? Disminuir los títulos de anticuerpos maternos, porque ese es el que perjudica al feto. Va a ser mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones de la enfermedad hemolítica, el hidrops, y alcanzar madurez fetal para inducir el parto, ¿no? Todo lo que hemos hecho, ecografías, punciones, Liley, no sé qué, es con el objetivo de lograr esto. La profilaxis, esto es lo que les decía. La dosis estándar de inmunoglobulina RH es de 300 microgramos, ¿no? Esta neutraliza hasta 25 a 30 ml de sangre RH positivo que pasa a la circulación materna. Entonces, este test va a ser importante para determinar eso, ¿no? ¿Cuánta dosis de inmunoglobulina le voy a poner? Esto es importante saber y les va a servir en su práctica médica. ¿En qué casos está indicado la aplicación de la inmunoglobulina RH? 1. Si hijo RH positivo con prueba de CUMS directa es negativo. ¿No ven? O sea, quiere decir que no está sensibilizada. Dentro de las 24 y 72 horas postparto. Ahí se debe poner la inmunoglobulina. 2. Si el esposo es RH positivo a las 28 semanas de gestación y a las 24-72 horas postparto. Si el recién nacido es RH positivo, CUMS indirecto negativo, independientemente del grupo ABO del niño. Eso no nos interesa para la vacuna o la inmunoglobulina. Esto nos ha pasado, se olvida. Pese a que sabíamos que era RH negativa, nos olvidamos. Y se omitió la administración de la gamma globulina 24-72 horas postparto. Puede aún administrarse hasta 4 semanas después del parto. También está indicado si presenta un aborto o amenaza de aborto, un embarazo ectópico o mola hidatiforme, excepto si el marido es RH negativo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Esto sí deben saber. Esto puede ser pregunta de examen, esta parte. Excepto que el padre sea RH negativo, también se aplicará en casos de, si se le practica amniocentesis, biopsia de velocidades coriales o cordocentesis. La dosis administrada debe repetirse cada vez que se efectúe un nuevo procedimiento. Si se produce una hemorragia transplacentaria masiva, si existe hemorragia de la segunda mitad del embarazo, la incidencia de inmunización en madres RH negativas tratadas en el posparto con gamma globulina RH al tener un niño RH positivo es del 2%. Si se administra además 300 microgramos de gamma globulina hiperinmune a 28 semanas, la incidencia disminuye a 0,2%. Esta es la ampolla. Teóricamente el seguro cubre esto, pero no siempre hay. ¿Cuándo fracasa la profilaxis, o sea, la vacuna?
cuando aplicamos de forma tardía. La dosis inadecuada. Si digamos una ampolla de 300 microgramos neutraliza, dijimos 25 a 30, ¿no? Si digamos atravesó 100 y le ponemos una ampolla, no va a eliminar toda. Entonces a eso se refiere, dosis inadecuada. Para 100 deberíamos ponerla 3 ampollas por lo menos. Sensibilización durante el embarazo, que no nos hemos dado cuenta. Madre erróneamente clasificada. No envío de muestras de sangre de cordón. Falta de profilaxis en síntoma de aborto. Aborto espontáneo o clandestino. A veces hay mamás que se producen aborto sin saber, ¿no?, que es RH negativa. Ya directamente aborto, aborto, aborto y había estado sensibilizada, ¿no? Drogadicción materna por uso de jeringas comunes. Bien, un poco complicado este tema.